La lectura bíblica para hoy la encontramos en Job 38:7 y nos dice así: Cuando las estrellas del alba juntas alababan y todos los hijos de Dios daban gritos de gozo. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, mi hermana Marta, por la lectura en esta mañana. El Señor les siga bendiciendo. Y a cada uno de ustedes, mis apreciados hermanos, mis queridos amigos, querida familia, ministerio de fe, de oración de los redimidos, el Señor les siga bendiciendo en gran manera. Y esperamos, por la gracia del Señor, seguir teniendo una experiencia de vida real con Cristo Jesús a través del estudio de su palabra, pero más que una experiencia teórica, más que una experiencia conceptual, más que una experiencia de letra, que pueda ser una experiencia vivida, una experiencia real con Cristo Jesús, una experiencia de unidad, una experiencia de entrega, de rendir nuestra voluntad al Señor. Así que abrazos de bienvenida a cada uno de ustedes. El Señor me les siga bendiciendo en gran manera. Bueno, antes de continuar con nuestro estudio, esta serie de los 7 sellos, les invito para que me puedan acompañar en oración una vez más, mis apreciados. Vamos a orar. Amado Padre, hemos llegado a este día de preparación, en el cual, Señor, queremos tener nuestra mente, queremos tener nuestro corazón, todas nuestras avenidas del alma dispuestas, listas, preparadas para entrar en adoración en tu santo día, día de sábado. Que podamos, Señor, entrar en esa experiencia con reverencia, que podamos entrar en esa experiencia como adoradores en espíritu y en verdad. Pero Padre, en esta mañana ha llegado el momento de seguir meditando, seguir estudiando tu palabra. Que a través de ella podamos comprender y entender estas maravillosas verdades. En qué momento de la historia nos encontramos y cómo se ha presentado todo ese plan diseñado, ese plan de salvación para cada uno de nosotros, para tu pueblo, Señor. Quedamos en tu presencia en esta hora. Háblanos a través de la palabra. Nos escondemos detrás de ti, mi Señor, que podamos mirarte a través de ella. Toma el control de la sala, del internet, de la señal, y que podamos gozarnos en espíritu y en verdad. Te lo agradecemos, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, mis amados, una vez más, abrazos de bienvenida para cada uno de ustedes y esperamos, por la gracia del Señor, ser altamente bendecidos de manera muy, 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 muy especial. Continuamos con nuestra serie, ¿verdad? Los 7 sellos. Hemos visto cómo el Señor, ¿verdad?, a través de su sacrificio, después de esto se presenta ante el Padre como ese cordero. Después hablará como león para aquellos que no escucharon su voz, decidieron darle de la espalda, y cómo el único que es digno y que está capacitado para abrir, para desatar los sellos y abrir el libro es precisamente ese Cordero. Es Cristo Jesús. Y ayer vimos en algunas citas de algunos eruditos y del don profético lo que contiene, ¿verdad? La hermana White, lo leímos ayer en el conflicto de los siglos, describe ese momento en el cual se abrirá el libro después del milenio.
donde se verá por encima la visión panorámica de toda la historia del planeta y de cada una de las decisiones que como individuos tomamos, ¿verdad? Desde el mismo momento de la creación hasta nuestros días. Y ahora entramos en una parte bien interesante, donde el capítulo 4, capítulo 5 se menciona acerca de los 24 ancianos. También juegan un papel muy importante dentro de este proceso. Los 24 ancianos. Hemos visto así a grosso modo, a rasgos así muy rapiditos, quiénes son los 24 ancianos. Por ahí hice una referencia en el estudio anterior que los 24 ancianos son aquellos representantes de los mundos que no cayeron. Pero vamos a mirar a profundidad quiénes son los 24 ancianos que están ahí alrededor, como ustedes pueden ver en la diapositiva, que están allí alrededor del trono. Durante algunos años, mis amados, durante algunos años se ha discutido mucho en cuanto a la identidad de los 24 ancianos. Hay un punto de vista muy tradicional dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y ese punto de vista que ha sido tradicional es que este grupo, estos 24 ancianos, se componen de aquellos que resucitaron con Jesús en Mateo capítulo 27. Ese es el punto de vista tradicional por años en la Iglesia Adventista, que este grupo se compone, los 24 ancianos, son aquellos que resucitaron con Jesús. Según este punto de vista, según este concepto, cuando Cristo Jesús ascendió al cielo, 40 días después de su resurrección, se llevó a los 24 ancianos y los presentó delante del Padre, ¿verdad? Como esas primicias de la cosecha final. En esta parte del estudio vamos a analizar si este concepto adventista, si este concepto concuerda con toda la evidencia bíblica, ¿verdad? Vamos a primero sentar o vamos primero a identificar, como dice la palabra del Señor, quiénes son los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Vamos a Job, la siguiente diapositiva, en Job capítulo 38, versículo 4 en adelante. Dice la palabra del Señor allí. Job 38, versículo 4 en adelante, dice así. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Vamos a mirar, ¿verdad? Vamos a mirar quiénes son las estrellas del alba y quiénes son los hijos de Dios. En estos textos, en este texto que acabamos de leer, vemos que Dios le hace una serie de preguntas a Job. Y esto nos debe de llevar inmediatamente a trasladarnos a la creación, a la creación. Job, el capítulo 38, a partir del versículo 1, nos da una descripción de la semana de la creación. Allí donde se menciona en el texto las estrellas del alba y los hijos de Dios, ya existían. Las estrellas del alba y los hijos de Dios en el momento de la creación, ellos ya existían. ¿Por qué? Porque las estrellas del alba y los hijos de Dios fueron testigos de esa magna obra de la creación. Vamos a verlo ahora a continuación. Las expresiones, esta expresión, estrellas del alba e hijos de Dios,
podríamos decir, o podrían ser un paralelismo sinónimo, o podrían representarnos dos grupos distintos. Ojo, las estrellas del alba bueno, o no, las estrellas del alba e hijos de Dios podrían ser un paralelismo, sinónimos, podrían ser lo mismo o podrían representar dos grupos distintos. La hueste angélica y los representantes de los mundos que nunca pecaron. Ahora, entonces sigue la pregunta, ¿quiénes son las estrellas del alba o los hijos de Dios? ¿O quiénes son las estrellas del alba y los hijos de Dios? Vamos a leer ahí en pantalla Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, versículo 3, 4 y versículo 9. Dice de la siguiente manera: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Las estrellas, ustedes y yo sabemos que las estrellas son ángeles. Y la hermana White afirma que los hijos de Dios en el libro de Job eran ángeles, lo mismo que las estrellas, ángeles. Esto lo afirma la hermana White. En el conflicto de los siglos, página 510. Vamos a leer, ahí en pantalla. Conflicto de los siglos, página 510, dice de la siguiente manera: las sagradas escrituras declaran que en cierta ocasión, cuando los ángeles de Dios vinieron para presentarse ante el Señor, Satanás vino también con ellos, no para postrarse ante el Rey eterno, sino para mirar por sus propios y malévolos planes contra los justos. Con el mismo objeto está presente allí donde los hombres se reúnen para adorar a Dios. Entonces aquí vemos claramente en esta cita que la hermana White, ¿verdad? La hermana White menciona en el libro de Job que los hijos de Dios eran ángeles, son ángeles. Ahora, cuando usted y yo comparamos Job, el capítulo 1, versículo 6, versículo 7, lo comparamos con Job, el capítulo 2 y el versículo 1, con esta cita, el conflicto de los siglos, la hermana White es ineludible concluir que los hijos de Dios son seres celestiales. Pero como vamos a ver ahora en breve, no pertenecen, aunque son hijos celestiales, que son seres celestiales, no pertenecen a la hueste común y corriente, a la hueste regular de ángeles, sino que estos seres celestiales, los hijos de Dios, esta cita de la cual hablamos la hermana White, son seres celestiales, no son seres regulares de ángeles, sino que están en un grado un poco más superior, en una categoría, por así decirlo, una categoría especial, y tienen funciones especiales. Algunos de ustedes tal vez podrían preguntarse en esta hora, bueno, si los hijos de Dios en Génesis, el capítulo 6, eran también ángeles, si la expresión hijos de Dios en Job se refiere a los ángeles, entonces, ¿por qué no se refiere también a los ángeles en Génesis, el capítulo 6? Qué interesante pregunta. Miren, repito, tal vez alguno de ustedes podría preguntarse,
si los hijos de Dios en Génesis 6 eran también ángeles, si la expresión hijos de Dios en Job se refiere a los ángeles, ¿por qué no se refiere también a los ángeles en Génesis capítulo 6? Mis amados, miren, la expresión hijos de Dios debe de comprenderse de una manera conforme al texto en que aparece. Por ejemplo, en la Biblia, un león puede representar a Cristo, al diablo, a Babilonia o a Judá. Es más, la levadura puede representar el pecado, pero la levadura también simboliza el crecimiento fenomenal de la iglesia cuando está presente el Espíritu Santo. Ahora, una espada puede representar la Biblia o también puede representar el poder civil. En el contexto de Génesis, el capítulo 6, los hijos de Dios son los descendientes piadosos de Set, y las hijas de los hombres representan a las mujeres en el linaje del malvado Caín. Es más, otro ejemplo, Lucas 38 afirma que Adán fue creado hijo de Dios y Adán no era un ángel. Es más, el apóstol Pablo se refiere a los que han nacido de nuevo como hijos de Dios. Romanos, el apóstol Pablo por allá en Romanos, en el capítulo 8, el versículo 14, dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces ahora viene la primera reunión del concilio celestial. ¿Y qué hace Dios? Dios convoca a los miembros de este concilio celestial, los hijos de Dios, entre los cuales también viene ¿quién? Satanás. Miren lo que dice Job capítulo 1, versículo 6 y versículo 7, allí en pantalla lo pueden leer. Job capítulo 1, versículo 6 y versículo 7. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Detalles importantes, mis amados, a resaltar en estos versículos. Miren, número 1, los hijos de Dios no moran siempre en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que vinieron cierto día a presentarse delante de él. Aquí hay un contraste. Esto contrasta con el versículo anterior en donde dice que Job ofrecía sacrificio todos los días. Ahora, Satanás no vino meramente con los hijos de Dios, sino que vino entre ellos. Es evidente que Satanás reclamaba el derecho de pertenecer a este grupo selecto. Ahora, ¿qué le hacía pensar que tenía derecho de venir a esa reunión celestial con ese grupo tan selecto? ¿Qué le hacía pensar eso a Satanás, que él tenía el derecho de venir a esta reunión y participar de esta reunión con este grupo selecto? Bueno, la respuesta es que Satanás le había robado a Adán su posición como representante de este planeta. O sea que Satanás se presentó en ese concilio como el representante de este planeta porque le robó ese privilegio a Adán. Ahora Satanás viene representando este planeta, representando este planeta. Pregunta, ¿de dónde entonces habrán venido los otros hijos de Dios? ¿Será acaso muy exagerado sugerir que también eran representantes de otros planetas? Eso ocurrió en esa primera reunión celestial. Ahora, en otro concilio celestial, en una segunda reunión, Dios convoca una vez más a los miembros del concilio celestial. Miren lo que dice Job, el capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Segundo concilio. Segundo concilio. Miren lo que dice allí en pantalla, Job capítulo 2, versículo 1 y 2.
Y miren lo que ocurre. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Una vez más aquí, el texto recalca que los hijos de Dios no moran siempre en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque vinieron cierto día a presentarse delante de él. Sí, vinieron nuevamente delante de Jehová. Tuvieron que haberse ido a su lugar de habitación después de que concluyó el primer concilio, ¿verdad? Tuvieron que haberse ido a su lugar de reunión, de habitación, de vivienda. Y entonces ahora vienen nuevamente a este segundo concilio. Ahora miren, aquí también se presenta que Satanás no vino meramente con los hijos de Dios, vino entre ellos. Es muy evidente que Satanás decía tener el derecho de pertenecer a este grupo selecto. ¿Qué le hacía pensar? Que tenía el derecho. Ya lo hemos dicho, porque le robó la posición a Adán. Satanás viene representando este planeta, ¿verdad? Vamos a ver otro episodio bien interesante, ¿verdad? Es la historia de Acab y Josafat. La historia de Acab y Josafat. ¿Qué pasa? Vamos a leer Segunda de Crónicas, capítulo 18. Ahí están, en pantalla. Segunda de Crónicas, capítulo 18. Verso 18 al 22. Este pasaje que vamos a leer, que ustedes están viendo allí, nos va a dar otra proyección, o más bien nos va a dar otro vistazo de cómo es que Dios administra el universo. Dios no es un monarca rígido, no es un monarca autoritario, no es un dictador que toma decisiones unilaterales, ¿verdad? Cuando hay decisiones que tomar en el cielo y que estas decisiones afectan el universo, ¿qué hace Dios? Reúne todo el concilio celestial para deliberar qué decisión tomar. El libro de Job ilustra la forma en que Dios administra el universo, al igual que esta experiencia en los días de Acab y Josafat. ¿Qué ocurrió? Antes de leerlo, que yo sé que lo están leyendo ahí en pantalla, pero antes de leerlo, ¿qué pasa con esto, con los días? ¿Por qué Acab y Josafat como ejemplo en esto? Miren, en cierta ocasión, Acab, rey de Israel, le hizo una sugerencia a Josafat, rey de Judá. ¿Cuál fue la sugerencia? Que unieran sus ejércitos para batallar contra su enemigo común, que eran los sirios. Josafat, antes de aceptar la propuesta, le hace una contrapropuesta o una sugerencia a Acab, que sería bueno antes de seguir avanzando, sería bueno, ¿y cuál era la sugerencia a esto? Que sería bueno recibir la confirmación profética. Entonces, ¿qué hizo Acab? En respuesta a esa contraoferta o a esa sugerencia que le estaba dando Josafat, ¿qué hace Acab ahora? Ay, hombre, llama a 400 profetas falsos. 400 profetas falsos. Quienes le dijeron a Acab lo que él quería oír. Y lo que Acab quería oír era que sí era la voluntad de Dios que se uniera con Josafat o que Josafat se uniera con él y fueran contra los sirios. Ahora, no obstante, Josafat no estaba convencido y le pregunta a Acab si no había acaso en el reino un profeta de Jehová.
¿Y qué le responde Acab? Que Acab es tremendo. Acab le dice, sí, claro que sí lo hay, pero está por allá en prisión, porque siempre profetizaba para el mal. Cuando el profeta Micaías se presentó ante Acab, le explicó que los falsos profetas lo habían animado a que fuera a la guerra contra los sirios. Miren lo que dice, vamos a leer. Segunda de Crónicas, capítulo 18, verso 18 al 22. Entonces él, Micaías, dijo, oíd pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová preguntó, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía así y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo? Y él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo, tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. Y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de tus profetas, pues Jehová ha hablado el mal contra ti. Interesante. Miren, cuando Lucifer se llenó de envidia contra Jesús, el concilio celestial se reunió para razonar con él, patriarcas y profetas. Allí está escrito en patriarcas y profetas que se reunió el concilio celestial y los ángeles le rogaron a Lucifer que desistiese de su intento, que desistiese de su intento. ¿En qué momento había que avisarle a Adán y a Eva que Satanás vendría a tentarlos? ¿En qué momento había que avisárseles a Adán y a Eva que Satanás vendría a tentarlos? Miren lo que dice la sierva del Señor en la historia de la redención, página 29, allí, en pantalla. Historia de la redención, página 29. Se decidió en el concilio celestial enviar ángeles para advertir a Adán que estaba en peligro por la presencia del enemigo. Los ángeles se apresuraron a visitar a nuestros primeros padres. La santa pareja los recibió con inocente alegría, expresando su gratitud al Creador por haberlo rodeado con tal profusión de su bondad. ¿Qué podemos concluir de todo esto, mis amados? Dios tiene un concilio celestial que se compone de representantes de todas las regiones del universo. Y en este concilio se toman decisiones administrativas que impactan a todo el universo. Según el don profético, los hijos de Dios son los comandantes de las huestes celestiales y los representantes de los mundos que nunca pecaron. La hermana White escribió en cuanto a los que estaban esperando para darle la bienvenida a Jesús. Miren lo que dice el deseo de todas las gentes, página 773. Miren, mis amados, leámoslo. Deseo de todas las gentes, página 773. Los comandantes de las huestes angélicas, los hijos de Dios, los representantes de los mundos que nunca cayeron, están congregados. El concilio celestial delante del cual Lucifer había acusado a Dios y a su Hijo, los representantes de aquellos reinos sin pecado sobre los cuales Satanás pensaba establecer su dominio, todos, absolutamente todos, estaban allí para dar la bienvenida al Redentor. Algunos han confirmado que en esta cita la hermana White, y pareciera ser así, que en esta cita la hermana White describe tres grupos diferentes: los comandantes de las huestes angélicas, los hijos de Dios y los representantes de los mundos que no cayeron. Algunos dicen que son cada uno un grupo diferente, pero cuando ustedes y yo hacemos un estudio cuidadoso del estilo literario de la hermana White,
Ella indica con frecuencia tres frases paralelas para describir la misma realidad. Ella siempre, en el estilo literario, ese estilo indica que ella con frecuencia empleaba tres frases paralelas, iguales, para describir la misma realidad. Miren estos ejemplos. Por ejemplo, lástima que no lo anoté ahí en pantalla, pero miren lo que dice Servicio Cristiano, página 53. Miren estas citas, cortica. El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de los poderes de la mente y del corazón y una resurrección de la muerte espiritual. Es obvio que las tres palabras, renovación, vivificación y resurrección, son sinónimas. Cada una explica a la otra. Y hay otro ejemplo en donde ella describe la unión final de los poderes del mal, allí en Mensajes Selectos, tomo 3, donde ella dice en la página 448 de Mensajes Selectos, tomo 3, página 448, dice, habrá un vínculo de unión universal, una gran armonía, una confederación de fuerzas de Satanás. Aquí una vez más la hermana White emplea tres expresiones sinónimas para poder describir qué cosa, la unión final del mundo contra la iglesia remanente, el pueblo remanente. La expresión unión universal, gran armonía y confederación de fuerzas se refieren a lo mismo. Entonces, los comandantes de las huestes angélicas, como dice allí en pantalla, como está en pantalla en el deseo de toda la gente, los comandantes de las huestes angélicas, los hijos de Dios, los representantes de los mundos, significan lo mismo. Son expresiones sinónimas. Son expresiones sinónimas. Ahora, surge la pregunta entonces, ¿hay habitantes en otros mundos? ¿Existen otros planetas habitados en el universo de Dios y tiene cada uno de esos planetas un representante en el concilio celestial? ¿Cuáles son las palabras del himno que entonaron los seres celestiales cuando Jesús ganó la victoria sobre Satanás en la cruz? Apocalipsis 12 lo dice. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Es más, este interesante predicador no adventista, Billy Graham, él, un evangelista internacional no adventista, él una vez escribió que él creía que había vida en otros planetas. Él decía, nosotros habitamos en esta galaxia, la Vía Láctea. Y ahora, dice él, se especula que hay millones y millones de galaxias. Y en cada galaxia hay 1 trillón de estrellas, planetas y otros astros. Y él dice, no puedo creer, y él decía, no puedo creer que nuestro planeta sea el único que tenga seres vivientes. Seres vivientes. Podemos notar entonces, mis amados, que los 24 ancianos son ángeles fuertes, fuertes. ¿Se acuerdan que Juan en algún momento estaba triste, estaba llorando, estaba preocupado? Lo vimos días atrás. Y mientras Juan estaba allí llorando, estaba sollozando, estaba preocupado porque no podía encontrar quién pudiera abrir el libro, resulta que uno de los 24 ancianos fue el que lo animó. Fue el que lo animó. Y fue el que le dijo, hey, no llores, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ese ángel
Fue uno de los 24 ancianos que lo animó. La hermana White comenta sobre esta ocasión, sobre ese diálogo, donde el ángel le dice a Juan cuando está llorando, he aquí el león de la tribu de Judá. La hermana White habla sobre este diálogo y ella identifica al anciano que habló con Juan como uno de los ángeles fuertes. Miren lo que dice este manuscrito liberado. Ahí lo pueden ver en pantalla. Manuscrito liberado, tomo 12, página 296 y 297. Miren lo que dice. Este pergamino estaba escrito por dentro y por fuera. Juan afirmó. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. La visión de Juan impactó sobremanera su mente. El destino de cada nación se hallaba en ese libro. Juan se angustió por no hallarse un ser humano o angélico que pudiese leer las palabras o aún de mirar el libro. La agonía y el suspenso de su alma aumentaron hasta el punto que uno de los ángeles fuertes se compadeció de él y colocándole la mano encima le dijo con certeza, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Esta conclusión, mis amados, es ineludible. En el contexto bíblico, las palabras del versículo 5, las pronuncia uno de los 24 ancianos. Pero la hermana White identifica al anciano como uno de los ángeles fuertes. ¿Esto qué me indica? Esto nos indica claramente que los ancianos no son de esta tierra, son angélicos, son seres celestiales, pero no de la hueste común y corriente, sino de una hueste con una característica que especial, diferente. Algo muy similar, mis amadas, miren, algo muy similar ocurre con los comentarios que hace la hermana White sobre Apocalipsis 7. ¿Qué pasa con Apocalipsis 7? En el contexto bíblico, Juan ve una gran muchedumbre que nadie podía contar de toda nación, tribu, lengua y pueblo, que estaban parados delante del trono de Dios y del Cordero. Y entonces ahora uno de los ancianos le pregunta a Juan allí en Apocalipsis 7, usted lo pueden leer. Uno de los ancianos le habla a Juan diciéndole, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? ¿Y qué le responde Juan? Ahí en el versículo 14 de Apocalipsis 7. Tú lo sabes, Señor, tú lo sabes. ¿Y qué le responde el anciano o qué le responde ese ángel? Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Oh, mis amados, miren, los comentarios de la hermana White sobre estos versículos son informativos, mientras que el libro de Apocalipsis afirma que un anciano hablaba con Juan, la hermana White afirma clara y contundentemente que no era un anciano de esta tierra. Explica que fue un ángel el que habló con él. Miren lo que dice esta cita de Señales de los Tiempos, 22 de diciembre de 1887. Ahí está, en pantalla. Juan contempla una compañía innumerable, preciosa, refinada y pura, que rodea el trono de la majestad celestial. El ángel le pregunta a Juan, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Juan le responde, Señor, tú lo sabes. Entonces el ángel declara, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Una vez más,
La conclusión es ineludible. En el contexto bíblico, es uno de los ancianos que le inquiere a Juan, pero la hermana White identifica al anciano como un ángel. No cabe duda, no cabe duda que los ancianos no son ángeles comunes y corrientes, son ángeles fuertes, comandantes. Pero miren, mis amados, antes de concluir, es necesario esto. Hay otro punto que debemos tomar en cuenta y que es aún más importante, más importante. Los ancianos no forman parte de la gran muchedumbre que nadie podía contar de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esto es importante porque muchas traducciones de Apocalipsis, el capítulo 5, dejan la impresión que los ancianos fueron redimidos de toda nación y que reinarán sobre la tierra. Hay dos citas, vamos a leerlas en estos momentos, ahí en pantalla van a aparecer. Hay dos citas más de la sierva del Señor que recalcan el mismo punto, el mismo punto. Miren, Sermones y Charlas, tomo 1, página 20. Miren lo que dice. Sermones y Charlas, tomo 1, página 20. Juan vio una compañía que estaba parada alrededor del trono de Dios y el ángel le preguntó, ¿estos que están vestidos de ropas blancas, quiénes son? Él respondió, tú lo sabes. Y el ángel le dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Hay una fuente a donde podemos lavarnos de toda mancha impura. Y el ángel dice, Él los guiará a fuentes de aguas de vida y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Este será el feliz privilegio de aquellos que han guardado los mandamientos de Dios en la tierra. La otra cita, Señales de los Tiempos, noviembre 22 del año 1905. Al ver Juan la multitud que se hallaba parada alrededor del trono de Dios, se oyó la pregunta, ¿estos que están vestidos de ropas blancas, quiénes son y de dónde han venido? Y el ángel respondió, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis, el capítulo 5, cuando usted lo lee y léalo, versículo, si no estoy mal, el versículo 8. Apocalipsis 5:8, sí, allí dice, o nos informa que los 4 seres vivientes y los 24 ancianos plañen con sus arpas y presentan las oraciones de los santos ante el trono de Dios en copas de incienso. Eso dice. ¿Saben qué dice la hermana White? ¿Saben qué dice la hermana White con respecto a esto? Ella explica que los ancianos son los más altos ángeles en la corte celestial. Wow. En la siguiente cita, Matutina Exaltada Jesús, página 364. Exaltada Jesús, página 364. Miren lo que dice. Seres celestiales están destinados para responder las oraciones de los que están trabajando desinteresadamente para promover la causa de Dios. Los ángeles más excelsos de las cortes celestiales están designados para que tengan eficacia las oraciones que ascenden a Dios para el adelanto de la causa del Señor. Cada ángel tiene su puesto particular del deber, del cual no se le permite que se aleje para ir a otro lugar. Si se alejara, los poderes de las tinieblas obtendrían una ventaja. Queda claro, mis amados, queda claro que si los ancianos son los ángeles más excelsos en la corte celestial, entonces no pueden ser las primicias que resucitaron con Jesús. Tampoco pueden ser miembros de la gran muchedumbre que nadie podía contar. Una vez más, la conclusión es inevitable. Los ancianos no son miembros de la raza humana.
Más bien, son los miembros más elevados de la hueste celestial. Pero surge una pregunta. ¿Por qué Satanás estaba entre los hijos de Dios? ¿Por qué Satanás estaba entre los hijos de Dios? Mañana miraremos la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué estaba Satanás entre los hijos de Dios? Dios me les bendiga, mis amados. Dios me les acompañe en este día de preparación. Que nuestra mente, nuestro corazón puedan estar preparados para entrar en adoración con nuestro Dios, en espíritu y en verdad. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tenemos la seguridad de que ángeles excelsos, ángeles poderosos, son los que llevan nuestras oraciones al trono de la gracia. Gracias, Señor, por tu palabra, donde deja claro y sentado cómo es tu gobierno. Qué bonito, Señor, sería poder disfrutar de la presencia de estos 24 ancianos, de estos ángeles excelsos, poderosos, fuertes, comandantes. Ayúdanos, Señor, a vivir en esta tierra conforme a tu voluntad, para poder disfrutar de las maravillas celestiales. Quedamos en tu presencia en esta hora. Acompáñanos, guíanos. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, mis amados, el Señor me les siga bendiciendo, me les acompañe en este día. Abracitos para todos y miles de bendiciones.